piensas que fue como el más glorioso de todos? Y quizás algunos pudieran pensar el día en que Dios sopló y el mar se separó. Esos son efectos especiales de la imaginación. Pero eso debe haber sido un día glorioso, donde tú pasas en medio de dos paredes de agua y el agua no cae sobre ti. Eso debe haber sido extraordinario. O quizás el día para otro más glorioso es cuando Dios dijo que iba a llover maná del cielo y el pueblo salió y el texto de la palabra dice que la gloria de Dios apareció en el horizonte y de repente maná cayó del agua. Eso debe haber sido glorioso. O el día que Dios dijo, sea la luz, y de repente hubo luz. ¿Te imaginas? O el día que Dios dijo, sepárense las aguas, y de repente las aguas comenzaron a moverse y se pararon en un lugar. Pero yo creo que el día más glorioso de toda la historia es el día en que el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre, sirve a los hombres y luego va a la cruz. Dios se cuelga de un madero, clavado ahí con 3 clavos, y como dice una canción de Michael Clark, los clavos eran innecesarios porque su amor lo hubiese sostenido ahí en la cruz. Y desde esa cruz Él glorifica al Padre, derrota los poderes de las tinieblas, perdona nuestros pecados, había anunciado previamente su resurrección, y de repente Él es enterrado y al tercer día la tumba aparece vacía y Él dejó el sepulcro vacío. Este fin de semana yo creo que fue el fin de semana o el evento más glorioso de toda la creación. De hecho, la razón por la que estoy diciendo esto es porque la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, de manera que antes de que Dios creara ya había sido previsto que iba a haber una caída y que Cristo vendría a salvarnos, de manera que, como decía Juan Calvino, este planeta es simplemente el teatro donde Dios dispuso llevar a cabo su obra de redención. Y desde el principio hasta llegar a la cruz, todo apuntó a ese día. Todo apuntó al día en que Cristo vendría y se crucificaría o sería crucificado en un madero. ¿Te imaginas? Y ese es el punto cumbre de la historia de la humanidad en esta tierra. Yo quisiera hablarte entonces de ese Dios que ya han estado hablándoles anteriormente durante horas. Y ahora este es el tema de cierre, el Dios glorioso. Durante días escucharon acerca de este Dios, pero la realidad es, como estuvimos hablando en el conversatorio, que solamente ese Dios puede transformar tu vida. Que ni el tiempo ni la experiencia que tú puedas acumular transforman tu vida. El tiempo no tiene esa fuerza, no tiene ese poder, más bien, la experiencia tampoco. Pero solamente el Espíritu de Dios, no solamente que tiene el poder, pero solamente el Espíritu de Dios sabe cómo luce la imagen de Cristo para transformarte en esa dirección. Ahora pensemos por un momento, quizás ya han oído cosas como esta en estos 2 días, pero Dios no va a transformar mi vida si yo no le conozco. Pero no hay manera que yo le pueda conocer si no voy a su palabra, porque es en su palabra donde Dios se da a revelar y tengo que conocerlo como Él se reveló. Y luego de que entre a la palabra, yo tengo que creer lo que leí, lo revelado. Porque la palabra misma, yo tengo que creer lo revelado, yo tengo que creer lo leído, porque la palabra misma me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo no agrado a Dios, tampoco puedo conocerlo. Y luego que yo voy a la palabra y descubro cosas en la palabra acerca de Dios, yo tengo que salir de la palabra a rumiar
a meditar, a hacer como las vacas que devuelven la hierba a la boca y la comienzan a masticar otra vez. Yo necesito traer de mi mente nuevamente eso que leí y seguirlo rumiando, porque la palabra de Dios, como ya se mencionó aquí, es insondable. Y luego con eso que yo leí, yo tengo que ir y ponerlo en práctica. Y ese es el comienzo de mi transformación, el Dios que te transforma. Escucha cómo el apóstol Pablo define el proceso de transformación. El Dios que te transforma es el Dios glorioso del que vamos a estar hablando, pero tenemos que combinar ambas cosas. Escucha Pablo cómo él define que la transformación se produce. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, nos quitaron el velo que teníamos, el velo que todavía muchos incrédulos tienen, el velo que el pueblo judío todavía tiene. Nos quitaron el velo con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, aquí viene, la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la imagen, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. El apóstol Pablo dice que hay una gloria de Dios que yo contemplo, y la contemplo como en un espejo, y donde yo puedo contemplar la gloria de Dios, el único lugar donde yo puedo contemplarlo de manera tan personal es en la palabra. Yo puedo contemplar la gloria en la creación, pero de manera tan personal yo solamente puedo hacerlo en la palabra. Y escucha cómo lo dice, la gloria del Señor. Y en la medida en que yo contemplo esa gloria de Dios en su palabra, lo que implica que la leo y la voy rumiando y la voy contemplando y me voy asombrando. Wow, ciertamente, en serio, pero es verdad. En esa medida entonces, no es que tú te vas transformando a ti mismo, no, es que vamos siendo transformados, la voz pasiva. Alguien me transforma en la imagen de Cristo paulatinamente, de un grado de gloria a otro grado de gloria. La pregunta es, ¿quién me transforma? El texto dice, por el Señor, el Espíritu que vino a morar en mí. Cuando yo leo la palabra y me pongo a rumiar la palabra, Él toma la palabra, la ilumina para que la entienda, luego la aplica a mi mente, a mi corazón, le da forma y yo comienzo a cambiar de un grado de gloria en otro. En otras palabras, tu grado de santificación y mi grado de santificación están directamente relacionados al tiempo que tú y yo pasamos leyendo la palabra, estudiando la palabra y rumiando la palabra. Porque es de esa forma que yo contemplo la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que pasó con Moisés. Moisés subió al monte, estuvo 40 días expuesto a la gloria de Dios, y cuando él bajó con su mente tan brillante, habiendo reflejado, o siendo un reflejo más bien, de una parte pequeña de la espalda de la gloria de Dios que pasó delante de él. Tan brillante era su reflejo, que la gente le pidió a Moisés que cubriera su rostro. En otras palabras, no puede estar en la presencia de Dios sin cambiar. Notaste de nuevo que tenemos que contemplar su gloria para ser transformados. Ahora, el Espíritu no obra mi transformación despegado de la palabra. Eso no va a ocurrir. No ha ocurrido nunca ni va a ocurrir después. Porque la palabra es el instrumento de transformación por excelencia, y Cristo lo reveló, y lo reveló en un momento crucial, al final ya de su vida, últimas horas antes de morir, en una oración que Dios Hijo estaba haciéndole a Dios Padre, una oración intertrinitaria. Cristo dice en Juan 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dicho de otra forma, si no usan tu palabra, no podrían ser santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu transformación y la mía son directamente proporcionales al tiempo que pasamos rumiando, estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es que hace el trabajo, es el instrumento de trabajo, y el Espíritu la aplica para que pueda
llevar a cabo su obra. Escucha como el apóstol Pablo se lo dice a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Me voy a parar ahí, pero él no ha terminado todavía. En otras palabras, yo fui a ustedes, yo le hablé la palabra, le prediqué la palabra. Cuando me escucharon, no la tomaron como algo que salía de mí, sino como algo que venía de Dios. Entonces escucha. Aceptaron no como la palabra de Dios, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Ahora bien, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Qué es lo que hace la obra en mí? Su palabra. ¿Y cuándo hace la palabra su obra en mí? Cuando yo la acepto como lo que es, no la palabra de los hombres, y el Espíritu de Dios viene y aplica la palabra a mi vida, y mi mente y mi corazón van siendo transformados. Es el trabajo de la palabra. Ahora la pregunta es, si el título de este mensaje es el Dios glorioso, tenemos que preguntarnos ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios tiene que ver con su esencia. La gloria de Dios es el conjunto de sus atributos, todos ellos, que cuando son expresados hacia afuera de Él, entonces son reflejados en su creación, y la creación ahora como un espejo refleja la gloria de Dios y la devuelve a su creador, por así decirlo, y nos permite a nosotros contemplar las maravillas de su obra. Esa es la razón por la que el Salmo 19, a la cual el pastor Luis ya aludió, dice que los cielos, el firmamento, proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego el salmista continúa diciendo, no hay palabra, nadie está hablando, nadie está predicando, sin embargo, de un extremo de la tierra a otro extremo de la tierra se oye su voz. ¿Cómo que se oye su voz? Sí, está escrita en el firmamento. Ahí está, pero ese es el reflejo de la expresión externa de los atributos internos de Dios. Moisés vio una parte, metafóricamente dice que Dios pasó delante de él y que él vio la espalda. Dios no tiene espalda, pero es una figura de la habla, metafóricamente, ¿verdad? Vio la espalda de la gloria de Dios. Otra palabra, nosotros decimos un cachito de la gloria de Dios. Y Moisés baja transformado de tal manera que la gente no lo podía ver. Entonces esto es lo que ocurre. Esto es como tú y yo somos transformados, porque esto es importante, porque hay mucha gente que cree aparentemente, y algunos o muchos que han creído genuinamente el Evangelio, pero todavía el Evangelio no ha hecho una obra en ellos. Cuando tú comienzas a rumiar la palabra de Dios y caminas en intimidad de corazón con Dios y comienzas a contemplar la gloria del Dios creador y redentor, de repente tú descubres que su eternidad te lleva a restarle valor a las cosas temporales. De repente las cosas de este mundo comienzan a perder su brillo y como que no tienen tanto atractivo. Entender su santidad a la luz de la palabra y la acción del Espíritu te transforma. Aceptar la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo lo que se mueve en su universo, de repente te aquieta, te tranquiliza. El desasosiego con el que vivía, las incertidumbres acerca del mañana se van, porque tú ahora has contemplado, has creído que Dios es soberano sobre ese mañana, de descubrir lo increíble, lo insondable que es su conocimiento, lo vasto que es su conocimiento, te empequeñece, y de repente tú te descubres que cada vez eres más humilde, claro, porque tú ves a Dios cada vez más grande, y al verlo más grande tú te ves cada vez más pequeño.